conocida por el impresionante castillo de Colomares, por sus playas bañadas por el mar Mediterráneo y por los nostálgicos como yo, por el parque de atracciones Tívoli. Con todos vosotros, Benalmádena. Hola cuarentones, nos encontramos en Benalmádena, en pleno corazón de la Costa del Sol, a nada, tan solo 16 kilómetros de Málaga y unos 30-35 de Marbella, lo que viene siendo media horita en coche. Y se puede decir que estamos en otro cuarentón viajero and friends, porque además de Sara también nos acompaña otra Sara y también Belén, que estuvo con nosotros en nuestra visita a Álora. Yo a ellas tres las llamo las Melanies. Y nuestra primera parada aquí en Benalmádena es la Estupa de la Iluminación. Se inauguró en 2003, es la más grande de toda Europa, con 33 metros de altura y 25 metros cuadrados de base. Su entrada es gratuita y en su interior tiene un centro de meditación. Esto es muy poco habitual en las estupas, ya que aquí es como si fuese un templo y podemos encontrar incluso un Buda en su interior. Esta estupa es un monumento budista por la paz, la prosperidad y la armonía del mundo. En la sala de meditación no se puede grabar. Si queréis venir aquí a meditar, lo podéis hacer libremente. También podéis hacerlo como se hace normalmente en las estupas, que es dando vueltas alrededor de ella en el sentido de las agujas del reloj. Este tipo de construcciones son muy habituales verlas en países como por ejemplo Tailandia, donde se profesa el budismo mayoritariamente, que por cierto, si no has visto mis vídeos de Tailandia, pues por aquí arriba te va a salir el enlace. Como último dato, deciros que existen 8 tipos distintos de estupa. Esta precisamente representa la iluminación de Buda, la mente despierta. Estamos muy contentos porque es el primer vídeo del año que hacemos con Cuarentón Viajero. El día, bueno, ha amanecido nublado y con un poquito de lluvia, pero a nosotros no nos importa porque estamos sufriendo la peor sequía desde 1994 aquí en el sur de España. Y junto a la estupa nos hemos encontrado este caminito que nos lleva a un sitio donde hay un montón de olivos y también estas construcciones que parece que imiten pues a edificios romanos. No sabemos muy bien lo que es. Si alguno de vosotros sabe lo que es, por favor, que aquí abajo lo deje en los comentarios. Y al final del camino encontramos este espacio dedicado a la Virgen de Lourdes, que fue inaugurado en febrero del 2023. Y este de aquí es el mariposario más grande de toda Europa, con 2.000 metros cuadrados, 1.500 mariposas de 150 especies distintas y que se inauguró en 2011. Nosotros no vamos muy bien de tiempo, así que no vamos a entrar y nos vamos hacia nuestro próximo destino, que es el castillo más instagrameable de todo Instagram. Y cuarentones, acabamos de llegar a la razón por la que hemos venido a Benalmádena. Mira que he estado veces en Benalmádena, pero no conocía este lugar, que es el Castillo de Colomares, que se construyó entre 1987 y 1994 por un cirujano que era un enamorado de la historia. Este señor se llamaba Dr. Esteban Martín. Y este castillo es un homenaje a Cristóbal Colón y al descubrimiento de América. Como podéis ver, hay torres de más de 30 metros, hay fuentes, están también las 3 calaveras de Colón representadas. Y mezcla los estilos románico, mudéjar, gótico y bizantino. Tengo que deciros que este doctor se arruinó prácticamente para poder finalizar el castillo, y al ser un homenaje a Colón también se me viene a la cabeza pues el museo en el que estuvimos viendo las réplicas de las 3 calaveras de Colón en Huelva, que si no has visto mi vídeo de Huelva, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Como podéis ver, estamos en pleno invierno y está bastante lleno. Esto por lo visto en verano se pone hasta arriba, así que un poquito de paciencia, que todo el mundo quiere hacerse su fotito. Y aquí en el castillo también encontramos este mirador
con estas pedazos de vistas. Dejamos el castillo de Colomares, la verdad que ha sido una visita imprescindible y tiene mis 5 caritas sonrientes. Y ahora nos encontramos en la iglesia de Santo Domingo, que es del siglo XVII y es la más antigua de toda Benalmádena. Bueno, nos encontramos en su puerta, porque realmente está cerrada, pero desde aquí arriba, porque está en lo alto de un monte, que para subir puedes subir como hemos hecho nosotros, en un ascensor y luego bajar por un caminito, pero tiene estas fantásticas vistas, tanto de la playa como de Benalmádena pueblo. Bueno, por el momento no os he dado muchos datos de Benalmádena. Deciros que Benalmádena tiene censadas más o menos 70.000 personas y tiene 3 núcleos de población, muy parecido a Marbella, que Marbella tiene 4. Y es que Benalmádena tiene Benalmádena Costa, Arroyo de la Miel y aquí donde estamos ahora mismo, que es Benalmádena Pueblo. Y muy cerquita de la iglesia de Santo Domingo encontramos la plaza principal del pueblo, que se llama la Plaza de España, donde se encuentra esta fuente que representa la bienvenida a los turistas por parte de Benalmádena. Y un apunte que nos ha hecho nuestra amiga Sara, y es que los relojes en las plazas que vienen con números romanos, el 4 no viene con la nomenclatura de una V y un palito, sino que viene con 4 palitos. Y justo al lado de la Plaza de España encontramos una calle con el nombre de nuestra ciudad, Marbella. Y aprovechando que estamos en la Plaza de Andalucía, os voy a contar que aquí en Benalmádena Pueblo, en la época de la ocupación árabe, lo que había era una fortaleza que cuando entraron los cristianos se la cargaron. Y que Benalmádena viene de Ibn al-Madín, que significa hijos de las minas, y es que aquí había minas de hierro y ocre. Hora de comer y nos encontramos en el restaurante Parador, que nos lo ha recomendado la lotera de la Administración de Lotería, donde acabamos de comprar la Lotería del Niño, acabado en 0, no os digo más. Si no hago más vídeos es que me ha tocado. Precisamente en esta Administración de Lotería hace un par de semanas dio el gordo de la Lotería de Navidad. Así que nada, vamos a ver qué tal está la comida. Hemos pedido unas patatas bravas de entrantes y estos platos que os enseño por aquí. Ya hemos terminado de comer, no ha estado mal la comida, nos hemos alimentado y ahora vamos a continuar viendo alguna cosita más que nos queda aquí en Benalmádena Pueblo para luego ir hacia Benalmádena Costa. Una de las cosas que más me está gustando de Benalmádena es que mantiene la estética de todos los pueblos de aquí de Málaga, que es que tiene las casas encaladas en blancas, las callecitas chicas, como por ejemplo cuando estuvimos en Nerja, que si no has visto mi vídeo de Nerja, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Y para bajar un poquito la comida nos hemos venido al Parque de la Paloma, que está en otra zona de Benalmádena. No sé si es Arroyo de la Miel o Benalmádena Costa, así que el que lo sepa que lo ponga abajo en los comentarios. Este parque tiene 200.000 metros cuadrados, es gigantesco. Y si alguno quiere saber por qué se llama el Parque de la Paloma, solo me tiene que mirar el pelo y ver lo que me ha hecho una palomita en mi cabeza. Os puedo decir que este parque, que se inauguró en 1995, me está recordando bastante al que visité en Kuala Lumpur, donde se encuentran las Torres Petronas, que si no has visto mis vídeos de Malasia, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Y al principio del vídeo os he dicho que a mis 3 acompañantes las conozco como las Melanie, y ese candado pone que Melanie quiere a Harry. Mientras nos dirigimos a la salida del parque para ir a coger el coche y dirigirnos a nuestro próximo destino, os voy a decir que muy cerca de este parque se encuentra el parque de atracciones Tivoli World. Actualmente se encuentra cerrado, por desgracia, pero era un lugar idílico para todos los niños de la Costa del Sol. Estamos llegando a nuestra próxima parada, que cuando nos hemos metido en el coche hemos visto que estaba a tan solo 7 minutos andando, así que nos hemos bajado y por aquí estamos pues paseando por el paseo marítimo de Benalmádena para dirigirnos al castillo de El Bil-Bil.
El castillo del Bilbil fue construido en 1930 en estilo neomudéjar y neoárabe. En 1937 fue adquirida por una familia americana que estuvo viviendo aquí durante 30 años y creo que alrededor de los años 80 fue cuando el ayuntamiento se hizo con este espacio para crear un centro cultural. Y por lo que he leído es uno de los lugares de Benalmádena donde más bodas civiles se ofician. Pues el castillo, la verdad que bastante chulo, la entrada es gratuita. Y ahora nos vamos a nuestro próximo destino, que va a ser el último del día de hoy, que es el puerto de Benalmádena. Y para terminar nuestra visita por Benalmádena nos hemos venido a su puerto, a Puerto Marina, que fue inaugurado en 1982, de estilo árabe, indio y andaluz, y que cuenta con más de 1000 atraques. Además, cuando yo era jovencito, era uno de los centros de ocio más potentes de toda la Costa del Sol. Y este barco que veis aquí medio hundido era una discoteca. Y al igual que por ejemplo Londres, pues cuenta con su noria. Pues cuarentones, llegamos al final de nuestra visita a Benalmádena. La verdad es que ha sido un redescubrimiento, porque mira que he estado veces aquí y nunca me había parado a ver, por ejemplo, Benalmádena Pueblo, que es la primera vez en la que estoy, o el Castillo de Colomares que hemos visto esta mañana, o uno de los tantos lugares que hemos estado visitando. Quiero darles las gracias a nuestras invitadas de hoy, Sara y Belén, y nada, espero que nos veamos en el próximo vídeo, que seguro va a ser muy pronto.